Gracias, Charlotte, por esta preciosa presentación y gracias a vosotros, pioneros, por haberme invitado y gracias a ti, Judy Brady, que estarás ahí entre el público, activista, editora y amiga, que me ha animado desde el principio a escribir sobre temas de salud ambiental. Me gustaría contaros las 3 apuestas que he hecho. Hace 30 años, en mis años de estudiante de colegio universitario, me diagnosticaron un cáncer de vejiga. Esas son palabras enormes para decir en un estrado, hace 30 años tuve cáncer. Acababa de cumplir 20. Esperaba vivir lo suficiente como para poder acostarme con alguien. No había pasado todavía. Mientras estaba en la cama del hospital oliendo anestesia, no podía imaginarme que un día estaría delante de un público de miles de personas diciendo, hace 30 años tuve cáncer. Increíble. Así es que me siento afortunada y agradecida de estar hoy aquí. Hace algunas semanas, una tarde soleada, sonó el teléfono mientras me afanaba por terminar un artículo que debía entregar enseguida. Era la enfermera de mi urólogo, para decirme que en mi último análisis de orina había encontrado sangre y células anormales. Cuando colgué el teléfono miré por la ventana de mi casita, donde el sol aún arrancaba los últimos dorados a los claveles chinos y las tomateras. Miré la pantalla de mi ordenador. El cursor todavía marcaba el mismo párrafo. Oía cómo el guiso de tomate servía en la cocina. El mundo seguía siendo el mismo, pero para mí todo había cambiado. ¿O seguía siendo el mismo? Envié una segunda muestra para otro análisis de orina y luego una tercera para un análisis genético. Hace 2 días recibí otra llamada de la enfermera de mi urólogo. Los resultados eran normales. ¿Qué estoy tratando de deciros? ¿Estás bien o no, Sandra? ¿Cómo termina la historia? Bueno, no lo sé. Estoy viviendo un periodo al que llamo de espera alerta. Gran parte de mi vida adulta ha transcurrido en espera alerta. Alerta significa vigilancia, análisis, sangre, autodefensa, segundas opiniones y horas de tickets de aparcamiento de hospitales. Espera significa que vuelves al artículo a medio terminar y a los tomates del guiso que hierve. Haces planes y continúas con tu vida dentro de los confines de la ambigüedad. Agotas plazos y haces listas de la compra. Y a veces das un salto de la silla cuando suena el teléfono en una tarde soleada. Hace 30 años tuve cáncer. En cuanto salí del hospital, volví a la universidad. Continué con mi vida de estudiante, especializada en biología, y me puse a trastear con libros de medicina. Encontré a alguien con quien acostarme. Eso fue rápido. Casi tan rápido como descubrir que el cáncer de vejiga está considerado como un típico ejemplo de cáncer medioambiental, o sea, que existen más pruebas de conexión entre factores ambientales y cáncer de vejiga que de ningún otro tipo de cáncer, con datos que se remontan a más de 100 años. Descubrí que la identificación de carcinógenos de la vejiga no implica su prohibición en el mercado, solo porque, después de cuidadosos estudios científicos, descubrimos que una sustancia química provoca cáncer, no significa que se vaya a prohibir su uso comercial. También descubrí que, a pesar de todas las evidencias, la palabra carcinógeno y la palabra ambiental rara vez aparecen juntas en los panfletos médicos de las salas de espera. Y apenas las he oído usar en mis muchas conversaciones con el numeroso personal médico que, sin embargo, estaba muy interesado en mi historial médico familiar. Me gustaba poder contarlo. Hay mucho cáncer en mi familia. A mi madre le diagnosticaron un cáncer de pecho a los 44 años. Tengo tíos con cáncer de colon, de próstata y tumores gastrointestinales stromal. Tengo una tía que murió del mismo cáncer de vejiga que tuve yo, un carcinoma urotelial. Pero hay un remate inesperado en mi historia familiar. Soy adoptada. No tengo relación cromosómica con mi familia. Así que empecé a hacer preguntas molestas sobre la presunción de que lo que pasa en la familia tiene que estar en los genes.
Empecé a preguntar qué otra cosa en común tienen las familias. Tal vez el agua que beben. Y cuando empecé a buscar en la literatura médica los índices de muertes por cáncer entre adultos adoptados, descubrí que las posibilidades son mucho mayores entre aquellos cuyos padres adoptivos han muerto de cáncer que entre aquellos cuyos padres biológicos lo han sufrido. Pero nunca lo deducirías leyendo los cuestionarios médicos. De modo que hace 30 años, cuando era estudiante, hice una apuesta. Aposté que mi cáncer tenía algo que ver con el entorno en el que crecí y creo que tenía razón. Como descubrí años más tarde, mientras investigaba para mi libro Vivir río abajo, la región donde crecí junto al despeñadero este del río Illinois tiene índices estadísticos muy elevados de cáncer. 3 docenas de industrias diferentes alfombran el valle del río, donde además los agricultores practican la agricultura intensiva con un alto uso de pesticidas. Los residuos tóxicos llegan importados de Nueva Jersey y los pozos de agua contienen trazas de químicos agrícolas e industriales, incluidos esos que se ha demostrado que causan cáncer de vejiga. Todavía adoro el lugar en el que crecí, y esa historia de amor es parte de Vivir río abajo, así como del documental que está basado en el libro. Hace 30 años tuve cáncer. Hace 20 años, en otoño de 1988, era licenciada en biología y estudiante en la Universidad de Michigan e hice otra apuesta. Colaboraba con artículos de opinión con el Michigan Daily, el periódico de los estudiantes. Mi editor y yo hicimos una apuesta sobre qué sistema se colapsaría antes, el económico o el ecológico. Yo dije que el ecológico. Creo que me equivoqué. Creo que nos equivocamos los dos. Parece que sucumben a la vez. Vamos a comparar ambos ecosistemas por un momento. Nuestra economía y nuestra ecología tienen en común, a mi parecer, varios atributos. Ambos son complejos sistemas globalizados cuyas interconexiones se conocen poco hasta que algo va mal. ¿Quién sabía que las hipotecas en California podía llevar a la bancarrota de Islandia? Y sin embargo, ahí está. ¿Quién sabía que el milagro de la polinización depende de la sincronización de una enorme variedad de genialidades ambientales, pero que el actual desacoplamiento de las temperaturas, que despierta a las abejas a lo largo del día, que despierta a las flores, revelan que son tan dependientes? En ambos sistemas, el deterioro de la diversidad provoca fragilidad, como cuando los sistemas financieros se unen y se colapsan, como cuando los sistemas agrícolas se convierten en monocultivos y por lo tanto vulnerables a las catastróficas plagas, y el daño a ambos ecosistemas empeora con respuestas positivas alternas. En el mundo de la economía, el pánico y el miedo llevan a decisiones que generan más miedo y pánico. En el ámbito de la ecología, los gases de efecto invernadero hacen subir las temperaturas que derriten la capa de permafrost, que a la vez libera más gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay una diferencia clave. Con respecto a uno de los sistemas, estamos comprometidos a rescatarlo con una serie de medidas drásticas sin precedentes, incluso si mucha gente no acaba de entenderlo bien. Con respecto al otro sistema, en fin, se considera tan deprimente que nadie quiere hablar de él. La semana pasada visité varios campuses universitarios y voy a deciros lo que le pedí a los estudiantes que imaginaran. Imaginad al equivalente ecológico de Ben Bernanke y Henry Paulson visitando la Casa Blanca. ¿Quiénes serían? Digamos que Gus Beth y Bill McKibben. Informan de que 1 de cada 4 mamíferos están en vías de extinción, que la corriente marina que dirige el ciclo de nutrientes de nuestros océanos está empezando a decaer, mientras que el número de zonas muertas en los océanos no deja de crecer. Le recuerdan al presidente que los océanos proveen al planeta de la mitad del oxígeno que consume. Echar carbón a los hornos para generar electricidad está cargando la atmósfera de mercurio, que cae en forma de lluvia y es transformado por viejas bacterias metilmercurio, un potente veneno que afecta al cerebro, que a su vez pasa a la cadena alimenticia, concentrándose a medida que pasa de un ser a otro, de tal manera que casi todas las vías de agua y los lagos al este del río Mississippi están tan contaminadas que no se puede pescar y debemos advertir a mujeres y niños que no coman demasiados bocadillos de atún. Aquí en tierra, las abejas, murciélagos y otros polinizadores están desapareciendo con consecuencias seguramente graves para la calidad de la comida. Los acuíferos de varios estados se están secando y la contaminación química amenaza las aguas superficiales,
así como subterráneas. Dentro de poco, nuestro aire, nuestra comida y el agua para beber estarán amenazadas. La diferencia entre ecología y economía es que eso no está pasando. Ambas comparten etimología. Eco, del griego oikos, que significa casa, hogar. Hace 10 años, en otoño de 1998, di a luz a un niño. Me convertí en paciente con cáncer a los 20 y en madre cerca de los 40, que ya sé que no es la manera habitual en la que la gente organiza la vida, pero que es como la mía se organizó. Tras 20 años de ecologista solitaria, me convertí en un hábitat, en un océano interior con un mamífero nadándome dentro. Me convertí en un ciclo de agua, en una cadena alimenticia, una corriente. Mi hija se llama Fe y tiene 10 años, y mi hijo se llama Elijah y tiene 7. Mi hijo se llama Elijah por el abolicionista Elijah Lovehov, que viene de mi estado de Illinois. Os dejo que imaginéis por qué la hija de una superviviente de cáncer se llama Fe. Mi hija planea ser bióloga marina. Quiere escribir su primer libro sobre los pulpos. Mi hijo quiere ser presidente, agricultor o miembro de los Beatles. Imagina que al menos 2 de esas posibilidades están abiertas. Desde que soy madre he hecho otra apuesta. Apuesto a que entre la vida adulta de mis hijos y la mía va a nacer un movimiento por los derechos humanos medioambientales. Sus semillas están germinando ya y tiene un doble objetivo. Primero, el movimiento por los derechos humanos y ambientales abordará con urgencia la tarea de rescatar y reparar nuestro sistema ecológico, del que depende toda la vida. Es un movimiento que reconocerá la verdad de la siguiente afirmación: nada es más importante para los seres humanos que una biosfera terrestre que funcione y sostenga la vida. No podemos vivir bien ni por mucho tiempo sin ella, y esto vale todo lo que poseemos. Estas son las primeras palabras del potente manifiesto por la era ecológica, cuyo autor es Joseph Guth, abogado y químico, publicado en la revista de Derecho Ambiental Vermont Journal. Se la recomiendo. Al mismo tiempo, este movimiento por los derechos humanos ambientales asumirá con igual fervor la tarea de disociar nuestra economía de sus actuales dependencias de las sustancias químicas tóxicas que sabemos que penetran en nuestro cuerpo sin pedirnos permiso y violan, según argumentan algunos, nuestra seguridad. Vamos a ver rápidamente cómo es esto. Nuestro sistema regulatorio medioambiental no exige unas pruebas toxicológicas muy estrictas a las sustancias químicas como condición a su comercialización, como ocurre, por ejemplo, con los productos farmacéuticos. También hace muy difícil prohibir una sustancia química una vez que está en el mercado. De las 800.000 sustancias químicas que están hoy en el mercado, son exactamente 5 las que se han ilegalizado bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas desde 1976. Y si queréis saber más sobre esta ley, os recomiendo un libro estupendo que se llama Exposed, escrito por el periodista de investigación Mark Shapiro. Nuestro sistema legal permite que haya beneficios económicos a costa de riesgos para la salud humana. No tiene en cuenta el hecho de que estamos todos expuestos, por usar las palabras de Rachel Carlson, a un caleidoscopio cambiante de sustancias químicas a lo largo de nuestra vida y no solo a una cada vez. Solo en el cordón umbilical se han detectado 278 sustancias químicas. La lista incluye pesticidas, decapantes, barnices y retardantes de llamas. Nuestra legislación no considera los tiempos de exposición y, sin embargo, la ciencia muestra claramente que la exposición a sustancias tóxicas en determinados momentos claves del desarrollo de niños y bebés, especialmente durante el desarrollo embriónico en el embarazo, eleva los riesgos de daño de un modo desproporcionado a la dosis. El benzoautepireno, uno de los ingredientes del humo del tabaco,
puede dañar los huevos en los ovarios de los mamíferos de manera que reducen la fertilidad. La exposición a pesticidas en hombres reduce su cantidad de esperma. Por lo tanto, nuestras políticas medioambientales pueden estar influyendo en nuestra capacidad de engendrar y tener hijos. Y si conseguimos engendrar, la exposición a ciertas sustancias eleva el riesgo de sufrir un aborto, lo que la comunidad científica llama aborto espontáneo. La evidencia sugiere que el pesticida metoxicloro tiene ese efecto, así como otros disolventes químicos. Y aquí es donde me interesa involucrar a la comunidad provida en el diálogo, porque tanto si lo ves como una violación de los derechos de la mujer a la reproducción, como lo veo yo, como si lo ves desde la perspectiva de la violación de la santidad fetal, entonces estamos de acuerdo, los pro vida y los pro alternativa, en que cualquier sustancia química con poder para extinguir la vida humana no debe tener lugar en nuestra economía. Cuando las sustancias químicas tóxicas hacen su aparición en la vida del ser humano durante el 5º o el 6º mes de gestación, que es cuando el cerebro se está tejiendo, el riesgo es el de una discapacidad en el desarrollo o en el aprendizaje. De los 3.000 químicos que se producen en los Estados Unidos, 200 son neurotóxicos y otros 1.000 son sospechosos de afectar al sistema nervioso. Para profundizar en este tema podéis leer la Declaración del Consenso de los Agentes Medioambientales asociados a los desórdenes del desarrollo neurológico, que fue publicado el pasado febrero por la Iniciativa de las Discapacidades Cognitivas y del Desarrollo. Algunas sustancias químicas, como los PCBs, tienen la capacidad de acortar el periodo de gestación humana y aumentar el riesgo de nacimientos prematuros, que es una de las mayores causas de discapacidad en este país. Otras aumentan el riesgo de cáncer infantil, que está creciendo a mayor rapidez que el cáncer en adultos. Algunas sustancias provocan la pubertad prematura en las niñas, que a su vez incrementa el riesgo de cáncer de mama cuando son adultas. Pero hablaré con más detalle de la tendencia de la pubertad entre las niñas norteamericanas en el taller de esta tarde. Mientras tanto, espero haberos dado una idea de cómo las sustancias tóxicas pueden sabotear la historia del desarrollo infantil y haceros sentir la urgencia de reformar nuestras políticas de acuerdo al principio de precaución y la química verde. Y añadiría que la vejez es otro periodo vital de gran vulnerabilidad. Hay otro libro que os recomiendo, escrito por Ted Shetler, Hill Stein y sus colegas, llamado Las amenazas ambientales de envejecer con salud, que investiga cómo la exposición a sustancias químicas tóxicas puede contribuir a contraer enfermedades degenerativas tales como Alzheimer o Parkinson. Apuesto a que la reforma de la legislación sobre las sustancias químicas será la piedra angular de este nuevo movimiento por los derechos humanos ambientales que veo como algo que se está gestando. Apuesto a que mis hijos y su generación considerarán impensable permitir que sustancias químicas cancerígenas, sustancias que dañan el sistema reproductivo o venenos neurotóxicos circulen libremente en nuestra economía. Encontrarán impensable mantener una actitud de silencio e ignorancia voluntaria con respecto a la ecología. De la misma manera que miro a la vida de Rachel Carlson, mi guía y mentora en todo esto, que murió cuando yo tenía 5 años, y me parece impensable que no pudiese hablar del cáncer que le diagnosticaron, incluso cuando estaba muriendo de él, de la misma manera en la que yo os hablo hoy aquí del mío. 30 años de feminismo separan mi vida de científica adulta de la de Rachel Carlson, y que el movimiento por los derechos humanos y el feminismo hayan acabado con el silencio en torno a la experiencia personal del cáncer femenino para que no tenga que sentir miedo, como le pasó a Carlson, que mi estatus de superviviente de cáncer pueda ser utilizado para invalidar mi ciencia. Y de la misma manera miro atrás a la vida de Abraham Lincoln, cuyo retrato cuelga en cada clase de cada escuela en Illinois, y me maravillo del hecho de que nuestra economía dependiera una vez de la esclavitud. Impensable. Yo creo que nuestros nietos mirarán atrás un día y se maravillarán de que nuestra economía dependiera una vez de sustancias químicas que matan a nuestro planeta y a nosotros mismos, y no se lo podrán creer. Bueno, estoy dispuesta a admitir que este movimiento por los derechos humanos ambientales por el que estoy apostando se basa menos en la evidencia que en la ferviente esperanza de una madre en que sus hijos nunca tengan que temer que el teléfono les suene un domingo por la tarde con malas noticias del laboratorio de patología.
Estoy preparada para admitir que esta apuesta es el deseo de que mis hijos crezcan en un mundo con sus corrientes marinas funcionando, sus casquetes polares, sus arrecifes de coral y sus pulpos, para que mi hija pueda escribir su primer libro, y también con sus abejas, para que mi hijo el granjero pueda cultivar sus manzanas. Es un deseo de que su disfraz de oso polar de Halloween no sobreviva a la especie. Deseos o no, no me gustaría perder la apuesta porque las vidas de mis hijos están inextricablemente entrelazadas a la perdurable ecología de este planeta, que vale todo lo que tenemos. La visión de un movimiento por los derechos humanos ambientales es lo que me impulsa a trabajar, de la que no quiero desistir y que será, si todos nos unimos en concierto, una promesa de plenitud. Que así sea.